Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis verso por verso. Comenzamos con el capítulo 28 de Génesis con el tema Jacob busca esposa. Este capítulo trata de la salida de Jacob de su casa porque es perseguido por Esaú. ¿Sale? Después de que Jacob toma la primogenitura, cuando se hace pasar por Esaú, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Los profetas en las escrituras están divididos en profetas mayores y profetas menores. Están divididos así solo por el mayor contenido del texto, del escrito. Es el contenido mayor o el contenido menor. Abdías es el profeta menor de los profetas menores, porque su contenido es menor, pero más sustancioso. ¿Sale? El tema que tiene Abdías, el tema central de la profecía, es el juicio en contra de Esaú por el odio y el rencor que le guardó a su hermano Jacob. El problema es que Esaú guardó rencor a Jacob, y fue por algo que él mismo causó. Él mismo vendió su primogenitura, si se acuerdan, por un plato de lentejas. Si Esaú se hubiera arrepentido de sincero corazón por haber menospreciado su primogenitura, el padre le hubiera retornado el derecho, ¿sí?, de ser el primogénito. ¿Sale? El enojo de Esaú pues ha llegado a través de su descendencia. Uno de sus descendientes fue Amalek. ¿Qué hace Amalek? Persigue a los israelitas en el desierto. ¿Y qué quiere hacer? Acabar con ellos. Una historia que hasta nuestros tiempos no ha dejado de ser. ¿Sale? Vimos que en el éxodo de Egipto es como un corto, ¿sí?, de una película mayor, cuando venga el éxodo de todas las naciones. De hecho, estamos pasando por un éxodo actualmente. Vemos todo Oriente, gente de Siria, de otros lugares, que están tratando de salir de sus países. Es tremendo lo que estamos viendo. Entonces, así como Amalek trató de acabar con Israel al salir de Egipto, de igual manera la descendencia de Amalek, en este éxodo que estamos viendo, porque las ovejas, ese otro rebaño que está disperso entre las naciones, del pueblo, que seguramente están dispersos entre Medio Oriente y obviamente en otras partes del mundo. Ya estamos viendo cómo están siendo asesinados, humillados, en situaciones precarias para poder subsistir. Van a tratar también de destruir a toda esta descendencia, a este otro rebaño al cual Yeshua mencionaba. También tengo otro rebaño, ¿sí?, por ahí. Y bueno, ya está escrito que siempre va a haber guerra contra Amalek, de generación en generación. ¿Sí? Y esto quiere decir que cada generación se va a levantar un descendiente de Amalek tratando de acabar con el remanente de Jacob. Por eso es cuando el pueblo entra a la tierra y se establece la monarquía, Samuel le dice a Saúl que destruya por completo a Amalek. Pero ¿qué hizo Saúl? ¿Qué error cometió Saúl? Pues dejó vivo al rey.
¿sí? Dejó al rey de Amalek, Agag, lo dejó vivir. Y como resultado de eso, ¿qué pasó unos años después? Pues en la época de Judá, en el imperio persa, un descendiente de este rey Agag, que este descendiente se llamaba Amán, el amalecita, trató de acabar con todo el pueblo judío. ¿Sí? Si no hubiera sido por la intervención milagrosa del Eterno, a través de la reina Esther, ahí se hubiera exterminado, ahí hubiera acabado el pueblo de Israel. ¿Sí? En la época del cautiverio en Babilonia, los descendientes de Esaú, estos que vivían en lo que actualmente es el país de Jordania, ayudaron a los babilonios a capturar a los judíos que trataban de esconderse en esas tierras. En la época del Imperio Romano, los supuestos convertidos de Esaú a la fe hebrea se pusieron a favor de Roma y terminaron entregando a sus hermanos judíos. ¿Sí? En los evangelios encontramos un descendiente de Edom, de Esaú. Es muy conocido. ¿Sí? ¿Qué hizo? Mandó matar a los niños que tenían menos de 2 años. ¿Por qué? Porque se enteró que había nacido el rey de los judíos y estaba reinando en Judea bajo el mando del Imperio Romano. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Herodes el Grande. Y si nos preguntamos ¿quiénes son los descendientes de Esaú en esta generación? Hay que poner atención a qué imperio servía Herodes. Y ahí vas a tener la respuesta. ¿Quién es el Imperio Romano el día de hoy? Ahí te lo dejo. En lo que es la primogenitura, en lo que es el primogénito, era el encargado de enseñar la fe de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Al resto de la familia. ¿Sí? Y Roma está despreciando este mandato por un plato de lentejas, llamado poder, dinero, alianzas entre naciones. ¿Sí? Esaú se casó con mujeres extranjeras hititas y con mujeres de la descendencia de Ismael, que actualmente es el Islam. Y este Ismael fue una aflicción para Isaac y Rebeca. Y algunos comentaristas de profecía, desde un punto de vista judío, dicen que la batalla final antes del Mesías será una alianza de Esaú e Ismael, Roma e Islam contra Jacob. ¿Sí? La profecía de Abdías es muy interesante, tiene mucho significado, porque dentro de la tradición judía se dice que Abdías era un descendiente de Esaú, que se convirtió a la fe hebrea, y el padre lo usa para decretar el juicio sobre Esaú. ¿Sí? Hay que leer Abdías 1:10 al 1:12. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Qué pasó en España en el año 1492? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Roma? Pues Roma, Esaú expulsó a los judíos en España que no querían convertirse al catolicismo. ¿Sí? Ahora deberíamos entender por qué el pueblo judío está tan lastimado y renuente a todo lo que tiene que ver con el cristianismo. ¿Ellos qué ven en el cristianismo? Ellos ven a Esaú, no ven a Yeshua. ¿Sí? Ellos ven a Esaú. Abdías 1:13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. La Inquisición fue por codicia. La Inquisición fue contra judíos que fueron forzados a convertirse al catolicismo.
Pero por su gran énfasis en la educación desde la niñez en el pueblo judío, estaban ellos mucho más preparados para desarrollarse en cualquier ámbito, ¿sí? Y empezaron a destacarse dentro de los cristianos. Y estos cristianos se vieron desplazados por los nuevos convertidos. ¿Y qué hicieron? Pues empezaron a injuriarlos. Y empezaron a llamarles raza maldita, asesinos de Yeshua, etc. Mateo 1:14 dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día del Eterno sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. 1:16: de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Aquí se menciona a Esaú en el contexto de todas las naciones, porque la filosofía y la doctrina de los descendientes de Esaú es la religión universal, ¿sí? Abdías 1:17: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. 1:18: la casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun un resto quedará de la casa de Esaú, porque Yud-Het Bat-Heit lo ha dicho. Joseph es quien va a acabar con Esaú. Este Joseph es Joseph el soñador, José el soñador, que fue llevado a Egipto, donde tiene 2 hijos, Efraín y Manasés, que Jacob adopta y bendice. A Efraín se le profetiza que de él descenderán multitudes de naciones, ¿sí? De acuerdo a la profecía de Oseas, la descendencia de Efraín formará multitud de naciones, especialmente en Occidente, ¿sí? José significa añadirá, ¿sí? Y Efraín significa fruto, añadir fruto, ¿sale? De manera que la simiente de José y de Efraín llenarán las naciones, y todos estos descendientes de José serán fuego. Según esta profecía de Abdías, y la casa de Esaú será estopa. ¿Sí me entienden? De la casa de José será fuego, y la casa de Esaú será estopa. Se consumirán, ¿sí? Abdías 1:19: y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de las Cefelas a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galar. Aquí el monte de Esaú representa la autoridad donde gobierna Esaú. ¿Y cuál es ese monte donde gobierna Esaú? El Vaticano. Y los demás territorios que son nombrados aquí son los que están en disputa con los palestinos, ¿sí? Abdías 1:20: y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. 1:21: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Yud-Het Bat-Hei. Ahora, Esaú, ¿sí?, sabe que el remanente de Jacob se está manifestando. Hace unos meses salió un mensaje del Papa Francisco pidiendo a los líderes protestantes que se unan y que vuelvan a ser uno con él. Esto se llevó en una reunión en los Estados Unidos, o esto se dio en Estados Unidos con un pastor muy conocido,
Es un promotor del famoso avivamiento, de la confesión positiva, de la doctrina de la prosperidad, etc. Se llama Kenneth Copeland, ¿sí? Y este pastor organizó una convención con pastores y líderes. Invitó a un sacerdote anglicano también muy carismático, con mucha influencia, que junto con el Papa están llevando una campaña en lo que buscan que la iglesia protestante evangélica sea una junto al catolicismo, o sea, que se una, pues, y venga esa era de paz. ¿Qué te parece? Este sacerdote comienza con un discurso en la reunión diciendo que viene en él el Espíritu, ¿sí? Y que viene el profeta Elías sobre él, y él utiliza textos de Malaquías diciendo que cuando viniera Elías, él iba a hacer volcar el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y utiliza este texto pidiéndole a los protestantes que vuelvan sus corazones al corazón de sus padres. ¿A qué padres? A los padres de la iglesia. Y luego muestra un video por ahí casero, muy sencillo, que es como un video del Papa Francisco, y muy íntimo, a los pastores protestantes, haciendo un llamado a la unidad. Y al terminar el discurso, Kenneth Copeland dice que recibió este mensaje que venía de parte de Dios. Esto está pasando delante de nuestros ojos. Yo siempre lo he dicho de que el Padre Celestial está haciendo un llamado a salir de las iglesias, un llamado a salir de esta conexión con Roma, y que la iglesia protestante y todas las iglesias que se derivan de la iglesia romana nunca perdieron su conexión con Roma, y ahora lo que están haciendo es como el papá diciéndole: hijo pródigo, regresa a casa. Pero fíjate qué papá, y ahí están todos regresando prácticamente, de una manera siguen la misma doctrina de Roma en todas las cosas. Ya lo he venido comentando, y todo esto está pasando delante de nuestros ojos. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora en él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ahora sí, Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. La palabra pueblo en hebreo es la palabra am, y en plural es amim. La palabra multitud en hebreo es la palabra kahal o kaal. Es de donde viene la palabra keilah, que se traduce como congregación, ¿sale? En la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, la palabra hebrea keilah se tradujo al griego como eclesia, ¿sí? Que traducido al español es iglesia. Es decir, que la keilah o la eclesia o la iglesia es la descendencia de Jacob, que es una congregación de pueblos, ¿sí? Esta es la bendición que recibe Jacob, ¿sí? Lo leemos en Génesis 28:3,
Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una iglesia de naciones. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Ya lo hemos visto y lo repetimos, Abraham significa padre de multitud de pueblos, o sea, naciones. Esta es la promesa que el Señor le dio a Abraham, que se cumpliría por vía de Isaac y su hijo Jacob. ¿Sí? Génesis 28:5, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó por sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esaú fue en ese entonces una combinación de gente idólatra. Y la doctrina de Esaú actualmente es una mezcla de doctrinas paganas, ¿sí? Idólatras. Génesis 28:10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios, malajín de Dios, que subían y descendían por ella. Fíjate, aquí algo que te quiero platicar, algo así que una cosa práctica acerca de esto. Ponte en la situación de Jacob, ¿sí? Al dormir una noche en el desierto, donde un lugar así en el desierto donde no hay nada y que no hay ningún tipo de luz, él ve las estrellas. El salmista dice, de hecho, en Salmos 8:3, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, 8:4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y te voy a decir algo, ahí, allá afuera, en la galaxia hay millones y millones de galaxias. Una de esas galaxias se llama Vía Láctea, que es un granito de arena en comparación con todo lo que hay en el universo. En la Vía Láctea se encuentra el Sol y unos cuantos planetas que son como granitos de arena. En uno de esos planetas estamos tú y yo, y somos entonces microgranos de arena. Ahí es cuando nos damos cuenta de lo pequeño que somos y lo distante que estamos con un Elohim que habita en luz inaccesible. Pero ese Elohim, como dijo el apóstol Pablo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ese Elohim se manifiesta. Ese Elohim está sobre todo Elohim. Entonces aquí en este sueño a Jacob se le manifiesta ese Elohim que por un lado es demasiado grande y lejano, y que al mismo tiempo está cerca de nosotros, nos cuida y hasta sabe la cantidad de pelos que tenemos en nuestra cabeza, y que ninguno se va a caer sin su consentimiento. El Padre Celestial tiene bajo él un perfecto control de todo lo que nos pasa. Todo detalle de nuestra vida está planeado y diseñado por él. Cuando Job, ¿sí?, empieza a cuestionar al Padre por todo lo que le había pasado, el Padre no le responde, sino que le da una cátedra de cómo él mantiene y controla todo el universo, dándole a entender que él sabía exactamente lo que estaba haciendo,
¿Qué pasa con Job? Termina rendido ante el Padre. ¿Qué dice? Que de oídas lo había oído y que ahora sus ojos lo veían. Y esto nos trae esperanza, porque el Padre es un Elohim personal. Elohim, sobre todo Elohim, es un Elohim que llegará el momento en que se nos manifieste de manera personal. ¿Sí? No hay que presionar a las personas a que experimenten nuestra fe o nuestra manera de ver las cosas. Hay que orar por ellos, hay que confiar. El Padre se les va a manifestar a ellos también. Jacob recibe la manifestación del Dios vivo y grande, estando en soledad, sin influencia de nadie, ni de sus padres, ¿no? Génesis 28:13, y aquí Yud-Heh-Vav-Heh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y la palabra simiente en hebreo es será, que significa semilla y que también se traduce como espermatozoide. Es decir, el Padre le está diciendo a Jacob que su esperma se expandirá de norte a sur, al este y al oeste, todo el planeta Tierra, y se formará una congregación, un conjunto de naciones. Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:16, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yud-Heh-Vav-Heh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. La palabra piedra en el hebreo es even, que, etimológicamente son dos palabras, ¿ok? Ab, padre, y ben, hijo, ¿sí? En paleohebreo, el concepto de padre es la fuerza de la casa, y el concepto de hijo es la semilla, simiente, esperma, que continúa la descendencia de la casa. Y es muy interesante que en la palabra piedra estén los dos conceptos juntos, ¿sí? En esta palabra están escondidos el Padre y el Hijo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora hay que tratar de entender qué fue lo que hizo Jacob derramando aceite sobre la piedra. Ya habíamos visto que el aceite representa unción. Se utilizaba cuando se ungía a un rey o un sacerdote, ¿sí? Simbólicamente, Jacob está estableciendo el reinado y el sacerdocio del Padre y del Hijo en ese lugar. Ahora, ¿cuál es ese lugar donde Jacob se acostó y ungió con aceite una piedra? Ese lugar es el monte del templo en Jerusalén, el monte Moriah, el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y donde se le da la promesa de que de él vendrán multitud de naciones. Ahora, ¿qué representa? El cuerpo de Jacob acostado su cabeza sobre la roca en el monte del templo. ¿Sí? Jacob, que de hecho su nombre fue cambiado por Israel, que significa el que gobierna con Dios. Entonces la cabeza de Jacob sobre la piedra, ¿qué es la piedra? El ángulo. Representa el lugar santísimo donde está el arca del pacto. El pectoral de Jacob es el lugar santo donde está el pan de la presencia. La lámpara y el incienso y las
piernas y pies, el atrio donde está el altar para los sacrificios y la fuente de purificación. Allí estamos viendo a Betel, casa de Dios, donde moraría la presencia del Señor sobre Israel. Jacob ve una escalera. Entonces ese lugar es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde se va a manifestar la presencia divina a todas las naciones. Por eso el monte Moriah fue, es y será el lugar más conflictivo en toda la historia de la humanidad. Génesis 28:18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué había ahí? ¿Qué representaba esto? Pues representaba la unción con las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Yeshua dijo que él es el pan que descendió del cielo. La vara que reverdece es un árbol que resucita. ¿Sí? Génesis 28:19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yud Het Bat Heit será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es un voto, es un encuentro personal, un momento en que Jacob decide conocer y pide que el padre de su padre ahora se le manifieste a él. Esta es la esperanza de todo padre, esposo, esposa, que tiene un familiar o alguien que ama y que no cree y no quiere conocer. Todos tenemos familiares que hemos tratado de acercarnos y no quieren. El Padre en un momento se va a manifestar a cada uno. Es legítimo hacer el voto que hizo Jacob con Dios. Si a estas alturas hemos conocido a Dios de oídas por la fe de alguien más y no hemos tenido un encuentro personal con Dios y no hemos entendido bien de qué se trata, pues hoy es el tiempo de pedirle su manifestación en nuestra vida para convertirnos en un templo de su espíritu. Hay que tomarnos un tiempo para orar. Ahora, ¿quién representa la escalera en el sueño de Jacob? Fíjate, hubo un hombre llamado Natanael que estaba orando bajo de una higuera, y de repente vinieron a decirle que habían encontrado a aquel de quien hablaban los profetas. Cuando se encuentra con Yeshua de Nazaret, Yeshua le dice en Juan 1:47, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién fue el engañador? ¿Quién fue el engañador? Jacob, que engañó a su hermano. Yeshua le estaba diciendo a Natanael que ya había dejado de ser Jacob. Ya no era Jacob el engañador, sino que era Israel el que gobierna, vence con Dios. ¿Sí? Juan 1:48 le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yeshua le dijo a Natanael algo en lo que él estaba meditando. Hay una profecía que dice que cuando venga la redención, cada uno estará debajo de su higuera, estará meditando. La expresión aquí toma sentido. Yeshua diciendo que Natanael estaba meditando en las profecías. Juan 1:49, se respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto
y a los malachim de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre es la escalera del sueño de Jacob. Es el que nos va a manifestar al que hizo los cielos y la tierra. O sea, y una vez que entendemos quién es la escalera, y si entendemos que esta promesa se tiene que cumplir, viene la parte de armar el rompecabezas. Hace unos momentos le pedimos al Padre que se manifestara en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿cuán rápido el Padre puede contestar nuestro pedido? Génesis 29:1: y siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Labán significa blanco, ¿ok? 29:6, Génesis 29:6, y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien, y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. 29:7, y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, a abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Los pastores salen con las ovejas, les dan agua y se las llevan al campo a pastar. ¿Sí? Y a la tarde juntan todas las ovejas y vuelven. Por eso es que Jacob les dice eso a estos hombres. Génesis 29:8, y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estos pastores tenían 3 rebaños en ese momento y estaban esperando a otro rebaño que habría de venir, que lo traería Raquel. ¿A quiénes representan estos 3 rebaños? Vamos a Génesis 29:9, dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Raquel, que más adelante fue esposa de Jacob y madre de Joseph y Benjamín. Tengamos en cuenta esto: Raquel viene con las ovejas de José. Sí, José se añadirá. Raquel es hija de Labán. Blanco, significa blanco Labán. El rebaño era de un hombre blanco. ¿Sí? Los nombres tenían que ver muchas veces con las características físicas de la persona. A Esaú lo llamaban Edom porque era pelirrojo. ¿Sí? Génesis 29:10, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob removió la piedra, de allí salió agua para alimentar las ovejas del hombre blanco que traía Raquel. ¿Sí? Génesis 29:11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Qué estaría viendo Jacob proféticamente en ese momento para pasar por alto las leyes de recato entre el hombre y la mujer y besar a Raquel? A él se le había profetizado que su descendencia sería incontable. Ve a Raquel, la hija de un hombre blanco, y da de beber a las ovejas de ese hombre. ¿Sí? Génesis 29:12 dice: y Jacob dio a Raquel, que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío, carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Hay diferentes interpretaciones y comentarios acerca de lo que significa la palabra delicados. ¿Sí?
El significado hebreo tiene que ver con ojos débiles, ¿sí? Y esto deriva en lágrimas de sufrimiento. Algunos comentaristas dicen que ellas eran dos hermanas, sabían que la tía tenía dos hijos, Esaú y Jacob, y que ellas estaban destinadas a casarse con sus respectivos primos. Y a Lea le tocaba Esaú, y eso explicaba su llanto. Eso explica la tradición rabínica. No es lo que dice la escritura. ¿Ok? Génesis 29:18 dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Con respecto a esto, los comentarios dicen que el plan del padre de Elohim para Jacob era Lea, que por eso ella le dio muchos hijos, pero la que escogió Jacob fue Raquel. En esa cultura se acostumbraba que cuando alguien se quería casar con una mujer, le tenía que dar un dote, un dinero anticipado al padre, para que si en algún momento decidiera divorciarse de ella, el padre tuviera lo suficiente para mantener a su hija el resto de sus días. Pero en este caso, Jacob llega a Harán sin nada, solo con un bastón de pastor. Como no tenía dinero para comprarla, para darle el dote, entonces acuerda trabajar 7 años como forma de pago, ¿sí? Génesis 29:19. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. ¿Sabes qué? Iba a ser nada más el capítulo 28, pero ya me seguí de corrido, ¿no? Capítulo 28 y 29 es este video, ¿sale? Ahora, bueno, volviendo al tema, la fiesta comenzaba con el momento de intimidad. La pareja entraba en una cabaña que estaba ya preparada, mientras que los invitados estaban ahí celebrando, ¿sí? Génesis 29:24, y dio a Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. 25, venida a la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Todo lo que se siembra se cosecha. Todo lo que Jacob había hecho a su hermano Esaú trajo sus consecuencias. Jacob también fue engañado. Génesis 29:26, y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Algunos comentaristas rabinos dicen que todo lo que pasa con Jacob, con Labán, es un anticipo profético de lo que le pasará a la descendencia de Jacob entre las naciones blancas, ¿sí? En la profecía de Oseas se revela el misterio de Labán, porque la mayor parte de la descendencia de Jacob está en Occidente y las naciones occidentales son blancas, ¿sí? Actualmente la descendencia de Jacob está haciendo transacciones con Labán hasta que se le revele la identidad de los dos campamentos y de la unidad del campamento Jacob. Cuando la descendencia de Jacob se separe de Labán, se va a encontrar con Esaú. Proféticamente estamos viviendo estos tiempos. Cuando el padre comience a querer sacar a la descendencia de Jacob de sus tratos en Occidente, es cuando vendrá el enfrentamiento con Esaú, ¿sí? Ya sabemos quién es Esaú. Génesis 29:28, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Yudhet Bat-Hei que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril.
Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Yuhet Bas-Hei mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Yuhet Bas-Hei, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Levi. O Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Yuhet Bas-Hei, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. En los nombres hijos de Jacob, fíjate, está encerrado el plan y la historia del pueblo de Israel. Los primeros 4 hijos de Jacob tienen que ver con la etapa del pueblo de Israel en Egipto. Los siguientes 3 hacen mención a la época del pueblo en el desierto. Los siguientes 4, ya con la posesión de la tierra prometida, y los últimos 2 hijos, con el establecimiento del reino permanente y eterno. ¿Sí? Rubén, Dios vio; Simeón, Dios oyó; Leví, cercanía; Judá, alabanza; Dan, Dios juzgó; Neftalí, prevaleció; Gad, tropa; Aser, rico o feliz; Isaacar, renta o alquiler; Zabulón, morada; José, añadir; Benjamín, hijo de mi diestra. Cuando los hijos de Israel estaban en aflicción en Egipto, Dios vio Rubén su aflicción y oyó Simeón el clamor de ellos. Entonces los libera de la esclavitud, revelándose a ellos en la fiesta de la Pascua. La Pascua manifiesta un cordero que es sacrificado, y con su sangre son pintados los linteles de las puertas para sacar de la esclavitud a su primogénito Israel. Si lo trasladamos a los tiempos de Yeshua, cuando dijo: cuánto he anhelado comer la Pascua, cuánto he anhelado de comer la Pascua con ustedes. Y él mismo luego dándose en sacrificio por el pueblo. Esto tiene que ver con la unidad, la cercanía. Esto se traduce en el nombre de Leví. Dios ve y escucha la aflicción de su pueblo y se acerca a su pueblo para sacarlo de la esclavitud. Una vez que lo saca de Egipto, Dios abre el mar Rojo y el pueblo pasa por allí en seco, y los carros del faraón se hunden en las aguas. ¿Qué hacen al ver el milagro del otro lado del mar? Alaban al Eterno, traduciendo este suceso en el nombre de Judá. Después de eso quedan en el desierto y murmuran, y en consecuencia de la murmuración Elohim los juzga y decreta que la próxima generación sería la que entraría a la tierra prometida. El próximo hijo es Dan, que significa Dios juzgó. ¿Sí? En esos años de desierto, a pesar de todas las pruebas, incluso de Amalek, que trata de aniquilarlos, se cumple el nombre del 6º hijo de Jacob. Israel prevalece, Neftalí. Una vez que entran a la tierra prometida, luchan con diferentes ejércitos, a los cuales todos los van venciendo. Y eso podría ser el equivalente al 7º hijo, que se llama Gad, que significa tropa. Después de Gad viene Asher, que significa rico o feliz. Esto tiene que ver con la posesión de la tierra, e incluso podríamos llevarlo al clímax de la monarquía en épocas de Salomón, donde fueron enriquecidos, y es exactamente la época dorada del pueblo de Israel. ¿Sí? El próximo hijo es Isaacar, que significa renta o alquiler, que tiene también que ver con la posesión de la tierra prometida. Luego nace Zabulón, que es morada, la morada en la tierra prometida. Por último, los 2 hijos, José y Benjamín, la época del reino. Dios, Elohim, añade a una gran descendencia y se manifiesta el hijo de la diestra, para que toda la multiplicación de Yosef herede la tierra y viva en el reino permanente. ¿Sí? Esto fue solamente un destello
para mostrar todo un plan profético que, para cerrar, si pensamos en que Elohim nos tiene por dignos de ser la generación que ha de ver cumplida la profecía de la descendencia de Jacob, que ha de regresar, ¿qué es lo que se tiene que llevar a cabo en nosotros para que seamos parte de la profecía? En nosotros se debe cumplir que entendamos que somos simiente de Jacob. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo nunca he conocido lo que es un esperma espiritual. El esperma es algo físico y biológico. Cuando Abraham preguntó quién sería su heredero, Elohim le contestó que no sería su siervo Eliezer, sino un hijo que descendía de sus lomos, un hijo biológico de Abraham. Hoy por hoy, nadie estamos seguros de ser descendientes biológicos de Abraham. O sea, no sabemos el ADN, no sabemos si somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿esto quiere decir que estamos fuera de la promesa? Leamos Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yud-Heh Bat-Hei para servirle, y que amen el nombre de Yud-Heh Bat-Hei para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿De qué se trata la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿De qué se trata? Empezando por Génesis 12 hasta Apocalipsis 22. Se relata una historia. Es la historia de una familia. Dios escoge a un hombre llamado Abraham, al que le promete que de él saldrá una cantidad de pueblos y naciones, y le bendice con la promesa de una tierra y una descendencia está incontable como las estrellas en multitud, que es esparcida esta descendencia por el mundo, el remanente que regrese a la tierra de la promesa. Va a habitar esa tierra que se llama Israel y vendrá a reinar sobre ellos el ungido, la manifestación del Padre. Él reinará sobre las 12 tribus de Israel. Entonces las naciones conocerán que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob es el único Elohim verdadero. Apocalipsis concluye con el tabernáculo de Dios, la Jerusalén que desciende del cielo, que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Cada uno de los que vaya a entrar lo hará por alguna de las 12 puertas de las tribus. Esto quiere decir que los que entren a la nueva Jerusalén son descendientes o deberían de hacerse parte de alguna de las tribus de Israel. Cada puerta es una perla. La perla se forma por una ostra que le entra arena, como la arena del mar, simbólico de la descendencia de Abraham. Los que han de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén son la arena, descendencia de Abraham, que están mezcladas entre las naciones. Más algunos que, como Ruth o Rahab, reconocen al Dios único, verdadero, y quieren ser parte del pueblo, que no eran descendientes, que eran extranjeros, pero que son injertados. Esto no es un mensaje genético, ¿no? La invitación es para todo el mundo. Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
De nada sirve si eres descendiente realmente de Abraham y no te importa y transgrede los mandamientos. De nada te va a servir ser descendiente. Así es que es irrelevante si eres descendiente o no. Simplemente abraza el pacto. Vimos que se le prometió a Jacob que será un Kaal, una congregación de naciones, y los va a reunir finalmente en la tierra de Israel. Y eso lo tenemos que vivir en los últimos tiempos. Pero aún así, el extranjero, que no tiene nada que ver con esto, se abraza el día de reposo y el pacto y las instrucciones, también será parte del pueblo. Porque la ley de Moisés es la constitución nacional del pueblo de Israel. Y por último, en la Nueva Jerusalén no va a haber ninguna puerta, escúchame bien, ninguna puerta que diga catolicismo romano, luteranos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, etc. No existe tal cosa. Solo habrá 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. O sea que este es el momento de dejar de formar denominaciones. Debemos de salir de los ismos y construir el tabernáculo caído de David. Todos venimos de un contexto diferente, protestantes, católicos, etc. ¿A qué te estoy invitando? No te estoy invitando, ni te estoy llamando a que formes o que formemos una denominación nueva. Te estoy invitando a lo que los apóstoles entendieron en Hechos capítulo 15, cuando vieron que multitud de gentiles y buenas naciones estaban viniendo a la fe en el Mesías. Ellos interpretaron a los gentiles viniendo como el cumplimiento de la profecía de Amós, de que Dios levantaría el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David son las 12 tribus de Israel que estaban dispersas y que han de venir a ser parte otra vez de la nación de Israel. Te estoy invitando a volver a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, a volver al pacto y a identificarte con el pueblo de Israel y con su tierra. ¿Sí? A eso te estoy invitando. La revelación del Padre se va a cumplir. En la profecía de Zacarías no lo dice. Zacarías 8:23. Así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Debemos de entender que la salvación viene de los judíos y que a donde hay que volver es a la herencia, a la fe del pueblo de Israel, como Yeshua dijo en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esaú ya viene en camino. Esaú ya viene en camino. Apocalipsis 18:4. Y oíd otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salgamos de la confusión de las organizaciones, de las denominaciones, y volvamos a la senda antigua. Esto implica dejar nuestros puestos, nuestros títulos, nuestra comodidad. Tenemos que volver a casa. Y con esto te dejo. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites terminar estos 2 capítulos. Bendice a todas las personas que los escuchan. Derrama tu Santo Espíritu sobre ellos para que lleven las buenas nuevas a los demás, Padre. Entonces te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Santo Hijo Yeshua. Amén.